Yeah. Así es, hermano. Bueno, bienvenidos todos a la clase de MINS San Francisco, MINS Maracaibo, sobre la predicación expositiva, la predicación exegética. Ya el profesor Chappell nos ha dicho en reiteradas oportunidades que la predicación cristocéntrica es casi sinónima de la predicación expositiva. Para él, aunque no lo dice así taxativamente, abiertamente, pero una lectura del libro nos enseña que el profesor Chappell, que por cierto es un tremendo libro, yo hoy lo subí al grupo, por cierto subí muchos libros en inglés que me pasó mi profesor Emil Cordero, está aquí con nosotros, y yo subí hoy también un montón de libros, también en inglés y otros en español, que tienen que ver con exégesis, con historia, así que yo los animo a que se suscriban al grupo de Telegram, libros de consulta. Hay una cantidad de libros especiales, maravillosos. Sí, no estamos compartiendo literatura devocional, ni libros familiares, ni ese tipo de temas, ¿no? No queremos despreciar esos libros, pero quisimos en este sitio de Telegram dedicarnos a todo este material. Voy a colocar aquí una lámina que la semana pasada compartimos. Aquí está. Biblia de estudio, léxico, concordancia, Biblias, ya voy a pasar el enlace. Biblias temáticas, manuales de traducción, diccionarios bíblicos, comentarios. También hemos pasado libros de historia de la doctrina, de exégesis bíblica, libros de patrística, incluso hasta libros. Sí, lo vamos a pasar, Saulo. Ahorita al final de la clase les dejo el enlace. Entonces, ese es el propósito de las ciencias bíblicas. Todos estos materiales nos van a servir para la correcta lectura, análisis, interpretación del texto bíblico. Como dice Chappell, una buena lectura, una buena interpretación del texto bíblico nos va a permitir, obviamente, una buena exégesis, nos va a permitir el paso de entrada o el boleto a la predicación expositiva. Es decir, no es la predicación expositiva, porque la predicación expositiva requiere un tema, requiere el desarrollo de un bosquejo homilético, de ideas, correcto, transiciones en el mensaje, aplicaciones, ilustraciones y, por supuesto, una buena exposición del mensaje. Pero ya la exégesis, la interpretación, diríamos que es el boleto de entrada a la predicación expositiva. Hoy vamos a hablar acerca de el objeto de la predicación. Entonces vamos a orar y vamos a conversar unos minutos acerca de el objeto de la predicación expositiva, el modelo o patrón de la predicación expositiva y los componentes de la predicación expositiva. Esos son los tres y únicos puntos que vamos a tratar hoy. Este manual el libro de Chappell tiene 702 páginas. Vamos a colocar esta semana una lectura más y listo. Ya, perdón, lo demás quedará de parte de cada uno, leer el libro si tiene tiempo. Yo lo estoy leyendo y me parece un deleite a mi paladar, como dirían en italiano. Il boccato di cardinali, ¿sí? Una comida para especial, exclusiva, ¿no? Entonces, vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu bondad, por tu misericordia, por tu fidelidad. Gracias por
regalarnos tu palabra. Y gracias por hombres como Bryan Chapell, que tomó tiempo, dedicación, para escribir este formidable libro, que hoy nosotros tenemos el privilegio de estudiarlo. Te pedimos que nos guíes con tu Espíritu Santo, que tu palabra corra y sea glorificada. Te damos la gloria, te damos la honra, te damos el poder y la majestad. Gracias te damos en el nombre poderoso de Jesucristo. Te damos gracias, Señor. Amén y amén. Entonces, comencemos hablando acerca de el objeto, o mejor dicho, qué es lo que persigue la predicación expositiva. Yo cuando leía el libro Comunicación por medio de la predicación de Orlando Costas, que por cierto, el primer libro de homilética que leí fue el libro de James Brodus, Emir, Tratado sobre la Predicación. Correcto, un libro antiquísimo, no sé si es de la década del 30, del 20, no sé, no me acuerdo la fecha, pero es un libro... Juan Brodus. Ajá, ¿de qué año es Emir, ese libro? Sí, como del 30 más o menos. Ok, Él era yerno de A.T. Robertson. imagínate tú, imagínate tú. Lo cierto es que ese fue un clásico, correcto, uno de los libros clásicos de lectura obligatoria para todos aquellos que pretendemos predicar. Después de eso leí a Samuel Vila, por cierto, a nuestro estimado hermano, recordado hermano, el don Adrúbal Ríos Troconi. Él escribió un libro sobre homilética. Yo leí ese libro, correcto. Leí a James Braga, cómo preparar sermones bíblicos, John MacArthur, Samuel Vila, y en el año 91 me regalaron un libro del profesor Orlando Costas. Si no me equivoco, Costas era español, si no me equivoco, no recuerdo si Orlando Costas era español. Lo cierto es que les puedo contar que ese libro de Costas me pareció un libro muy técnico, muy vanguardista, bastante adelantado a su tiempo, que aportaba conceptos, metodología muy académica. Yo lo tengo, a mí me lo regalaron. Y de verdad, ese libro, de hecho, me gustó porque en la proposición y en las palabras clave para mantener la simetría de los puntos principales, él nos da una lista larga de palabras que podemos usar. Propósito, medio, método, circunstancia, clave, en fin, me explico. Y eso me impactó. Entonces yo tomé el libro de Costa y comencé a darle simetría a los puntos principales, así que los puntos más o menos tuvieran una palabra clave y pudieran manejar más o menos eso es lo que llamamos en la presentación la simetría, pero eso lo hablaremos en un curso de homilética propiamente dicho. Entonces recomiendo estos dos libros. Recomiendo el libro de Juan o James A. Brodus, se escribe Broadus, que no sé si Emil lo puede escribir en el chat para que los hermanos, se llama El Tratado de la Predicación. Y el otro libro que puedo recomendar es Comunicación por medio de la predicación de Orlando Costa. Repito, Tratado sobre la predicación de, ahí está, John Broadus. Y el profesor Emilio lo escribió. Y el otro libro que puedo recomendar es el libro Comunicación por medio de la aplicación del profesor Orlando Costa. Tony siempre que levanta la mano tiene algo muy importante
Es decir, tenemos a Tony, Emil Gracias, y a Lidia. Adelante, gracias, José. adelante. Bueno, quería aprovechar que estabas recomendando libros porque hay un par de libros que para mí han sido de mucha ayuda. Uno de ellos fue escrito por el pastor Luis Contreras. No lo Para conozco, mí, no lo conozco, Tony. él es de The Master Seminary, del seminario del pastor John MacArthur. Él es mexicano. Ajá. Y él escribió un título que es un libro que se titula Manual de Predicación Expositiva. El título sí me suena, pero el autor no. Ok, es Luis Contreras. Lo tengo también en PDF. Bueno, Lo puedo pásalo por enviar favor al al grupo. grupo de Que es tan Mints. amable. Estoy seguro va a ser de mucha ayuda porque es fácil de leer, fácil de entender y él va paso a paso explicando cómo se prepara un sermón expositivo. ¿Verdad? Y otro que podría recomendar Ajá. es el libro que escribió el pastor Sugel Michelén, que me imagino Ajá. todos conocen, De parte de Dios y delante de Dios. De parte Ese de libro Dios. es muy peculiar. Pero ya va. Y de parte de Dios y delante de Dios. Ok. Sí, porque se titula así porque él toma el texto bíblico este de Corintios que usa Pablo diciendo que es de parte de Dios y delante de Dios que predicamos. Ok. El sentido es que el mensaje le pertenece a Dios. Bueno, ese libro tampoco lo conozco. También es un libro espectacular. No lo dudo. Él allí desarrolla un sermón expositivo capítulo a capítulo. Okay. Es como si lo estuviese preparando y al mismo tiempo lo va predicando. Entonces creo que para quienes se están iniciando en la predicación expositiva, ese libro sería de mucha ayuda. Y lo acompañan con el de Luis Contreras, que para mí es maravilloso. Ya les voy a poner en el grupo de Mints el de Luis Contreras. Colócalo en Mint para pasarlo a Mint Maracaibo. Tenemos dos grupos, el a distancia y el presencial. Entonces, por eso intercambiamos material entre un libro y otro. Ajá, vamos con el hermano Emil Cordero. Emil, adelante. Y hablando de los libros, yo también tengo una nutrida cantidad de libros de homilética. Me imagino. Más de 30 libros en PDF y tengo como 15 en físico. Pero ya va. Si tuvieras que recomendar dos, disculpa que te interpele, ¿cuáles nos recomendarías? El Sermón Eficaz para mí es el número 1 de los libros de homilética en español. Ajá. ¿Por qué? Porque enfatiza los pasos de la elaboración. Recuérdanos el autor de ese libro. James Crane. James Crane, correcto. Eso es un clásico. Bautista de Confesiones. Eso es un clásico. Ese libro es para mí el libro número 1. Yo lo leí. Lo que pasa es que los libros de homilética, no hay ningún libro que trate todos los puntos que tratan, que aglutine todos los puntos o los enfoques de los 200 o 300 libros de homilética que hay en inglés y en español, o quizás más, no sé. Correcto. Pero sí puedo decir que el libro de Costa enfatiza los aspectos comunicacionales y retóricos del sermón. El de James Crane, la estructura del sermón y el carácter del predicador. El Vila es un libro que tiene los pasos del sermón de formar, al igual que Adrúbal Ríos. Y el libro de predicación de John MacArthur, que lo tengo también, El Predicador, es un libro que trata más que todo tiene una bibliografía densa, exegética de 750 libros, pero aparte de eso, presenta consejos muy generales sobre la conducta del predicador también. Yo he tomado mucho de ahí de eso, ¿no? Pero disculpa, yo te dije que nos recomendaras de todos esos dos. Me recomendaste uno. Bueno, el sermón eficaz. El de James Crane. Para mí el número 1. El número 2. El sermón eficaz. Y el de Haddon, lo que pasa es que ahorita no me acuerdo el nombre, la predicación creo que también se llama. Recomiendo esos dos, el de Haddon y el de James Crane. Excelente. Porque me parece que son los que tienen más abarcantes y enseñan muy bien la lógica, la estructura del sermón y da muchos consejos y da ejemplos prácticos. Excelente, hermano. Muy amable. Gracias, Emil. Emil siempre
bien A la nutrido orden. de bibliografía, manuales, exegéticos. Eh, Dile a Sara Michelle que Jocelyn que no me llame. Ok, vamos con Alirio. Se acaba de, Es breve, José. no se acaba de Sí, conectar quería, Moisés. mira, quería preguntarle si ustedes encontraron el libro ese de John Brodus en español, porque yo lo estuve buscando y lo encontré en inglés, pero no en español. Es que, Sí, por cierto, Chappell lo menciona yo lo mucho. tengo en español. Lo puedo poner al finalizar ahorita la clase. Gracias, manito. A Gracias. la orden. Vos tenés un canal directo. Bueno, mi hermano, entonces regresemos al bosquejo, a los temas, 3 temas que vamos a desarrollar brevemente. Ya se el tiempo, como decía Sylvester Stallone, Dios perdona, el tiempo no. Esto lo dijo en una película de Rambo. Entonces, lo primero que tenemos que manejar es el objeto de la predicación expositiva. ¿Cuál es el propósito final, ulterior de la predicación? Entonces, el autor habla de la transmisión de información y de la aplicación a la vida. Correcto, eso es lo que el autor de este manual nos proporciona. Correcto, entonces nos proporciona, voy a compartir a compartir la pantalla para que veamos lo que el autor nos plantea en cuanto a lo que es la diferencia entre el simple propósito de transmitir información. A veces el mensaje se convierte en una especie de análisis lingüístico, gramatical, sintáctico, papirológico, semiológico, correcto. Y Es decir, exegético y hermenéutico y teológico. sí, sí. Sin embargo, a veces también la gente introduce elementos de la semiología, la simbología, un poco de cosas. Entonces, hasta algunos le meten la gematría, que si los cálculos numéricos, que no sé qué cosa, y los misterios ocultos, los algoritmos en el mensaje. Entonces, el mensaje termina siendo pesado, encumbrado, y, inexplicable. Entonces, es porque el propósito del predicador es simplemente la transmisión de la información. Y con esto no decimos que esto sea malo, porque decía Chappell que, bueno, lo digo yo interpretando a Chappell. Si Heidegger interpreta a Nietzsche, yo voy a interpretar a Chappell. Para mí, Chappell nos dice que la información es el boleto de entrada para la predicación expositiva. Claro, si, no es la predicación expositiva, esto lo dije al comienzo, porque hay otros elementos que intervienen, correcto, en la predicación, ¿no? Pero, sin embargo, se requiere la interpretación correcta, y para eso se necesita información, para extraer información. Esto suena paradójico, pero para extraer información de un texto, usted necesita información. Esa información te la proporcionan los manuales, la gramática, los comentarios, en fin, correcto, ¿no? Es decir, tener información para obtener información. Correcto. Entonces, una vez que se tiene la información, entonces la tendencia de un buen número de predicadores es quedarse y entender que la predicación expositiva se convierte en una simple transmisión de información. Bueno, el griego aquí, el hebreo acá, la construcción gramatical, la parte sintáctica, la historia, la crítica textual, la familia 25, el texto receptus, el texto crítico, según los Papías y Ireneo, y Policarpo y Orígenes el otro y todo lo demás. Entonces, convertimos el mensaje en una suerte de
de discurso, de simple información. Entonces, el autor nos plantea que cuando toda la información, ¿verdad? Se va hacia un lado, se le da mayor peso a eso, pues entonces lo que es la organización, la exégesis, la presentación, la ilustración y la aplicación, correcto, ya estamos hablando de lo que es el sermón expositivo. El sermón expositivo, mis amados, no es la simple comunicación de información, tiene que ver con la elaboración de un discurso, correcto, que tome el sentido del texto bíblico, la idea del texto bíblico, y pueda llevarlo al hombre de hoy. Haga un mensaje, una pieza comunicacional, viable, entendible, digerible, y hasta, aunque el mensaje bíblico va a chocar las estructuras de pensamiento, va a golpear muchas veces el ego, sin embargo, sea un mensaje fácil de escuchar y digerir, como eran las parábolas de Jesús. Correcto. Decía Ronald Whiting, el autor de uno de los directores de Apuntes Pastorales, que Jesús utilizaba las parábolas como minas. Él lanzaba la parábola que era un mensaje seglar, profano, secular, conocido por los lectores, por los escuchas de la época, y al lado de eso, que eso es lo que significa el término parábolé, le colocaba un mensaje que estaba al lado. Y los lectores escuchaban con atención esas historias conocidas, y Jesús le estaba metiendo la mina, estaba minando la vida de los oyentes. Y decía Randall Whiting, que estuvo en Maracaibo una vez en las 3 de la mañana, yo estuve en la conferencia, y él decía que esas minas eran colocadas, el lector escuchaba con atención, correcto, y resulta que esas minas con el tiempo iban a explotar, iban a hacer el trabajo, porque él hablaba de un versículo bíblico en Jacobo, donde dice: recibid con mansedumbre la palabra implantada. ¿Qué quiere decir? Él decía que la palabra de Dios provoca una resistencia natural en el oyente, porque ninguno de nosotros nacimos con la palabra de Dios. Entonces escuchamos el mensaje y tenemos estructuras de pensamiento, paradigmas, ideas en nuestra mente, y esas ideas, es como dice Pablo en 2 Corintios 10, todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Cristo. Entonces hay una verdadera lucha por las ideas, por los pensamientos. Entonces, por eso decía Jacobo: recibir con mansedumbre, dice, desechando toda abundancia de malicia, correcto, recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Entonces, por eso habla Jacob, Santiago, sobre ser hacedores de la palabra, no tan solamente oidores. Entonces, un mensaje expositivo debe ser una pieza excelente, donde las ideas se vinculen, donde las ideas sean extraídas obviamente del texto bíblico, correcto, pero sean presentadas de forma natural, clara, sin mucho misterio. Me preguntaban en la clase presencial el miércoles pasado, un alumno de griego, por cierto, tiene un año estudiando griego en el programa de MINS, griego, ¿no? Y él me decía que hasta qué punto era bueno estar mencionando los términos griegos y hebreos en el mensaje. Yo le dije que yo no se lo recomiendo, a menos que usted esté enseñando en un seminario, correcto. Yo a los alumnos del seminario les nombro términos griegos, hebreos, arameos, porque me supongo yo que un estudiante de seminario, me explico, y yo le hablo de teología arminiana, calvinista, los supralaxarios, el amilenialismo, que no sé qué cosa, términos, la unión hipostática, hipóstasis, términos así, y me supongo que el alumno del seminario debería manejar esos términos, por lo menos estar ciertamente familiarizado, ¿no? Pero no pasa en el púlpito. El púlpito
tenemos un auditorio mixto, donde tenemos gente de diferentes intereses, trasfondos, niveles socioculturales. Entonces, el discurso, el mensaje no puede ser una suerte de clase gramatical, ¿correcto? O exposición de términos. Y hoy eso está como muy de moda. Hoy te escucha, ahorita está de moda es el hebreo, que el Rosh Hashanah, que el Ruach HaKodesh, que la Kehilá, que el Moriah, que no sé qué cosa, que tal. Y dale para allá y dale para acá. Entonces, eso se ha creado, que eso es ese es el boom, ese es la nueva moda, eso le da al predicador un valor agregado. No, tal cosa no es cierto. Es decir, el profesor de oratoria de la Universidad de Barcelona decía que cuando usted escribe en latín o un idioma extranjero, usted debe escribir o en cursiva o en negrilla, ¿verdad? Eso es cierto, eso es ortografía, ¿no? Pero ¿qué hace cuando usted va a pronunciar un término griego? Usted debe decir, y lo recomendaba el profesor de la Universidad de Barcelona, un curso de oratoria, decía, usted debe decir, disculpen el uso de este término. Él lo recomendaba. Un profesor que no es ni cristiano, recomendaba sobre todo en los términos latinos, porque se habla de muchos términos latinos. Por ejemplo, le decía, por ejemplo, él corrigió a grosso modo, no, quítele esa A, esa está de más. Se dice grosso modo. Quiero tratar esto, grosso modo, y decir, esto es un término en latín. Porque una de las cosas que este servidor José Fonseca ha aprendido en más de 40 años en la escuela del Señor, en el ministerio cristiano, es que como comunicador yo no debo dejar nada sobreentendido. Y el predicador no debe dejar nada en el aire. Si es un seminario y lanza los términos, pues es otra cosa. Los alumnos tendrán la responsabilidad de investigar, ¿correcto? Ya. A mí me da pena a veces, si soy alumno de un seminario, preguntar, profesor, ¿y qué significa el término hipóstasis? No, yo creo que yo debo llevarme eso como una tarea, correcto, y término que no entienda es término que yo estoy estudiando. El tipo habla de orígenes y tal cosa, o contra la herejía creo que eso fue Ireneo. Entonces, yo tengo que investigar de dónde sacó el profesor eso. Correcto. ¿De dónde sacó el profesor eso que está presentando? Pero en el púlpito yo no debo hacer eso. Yo debo comunicar un mensaje solamente que entonces cuando se privilegia la información y no la organización, la exégesis, la presentación, la ilustración, vamos a dejar a la gente que la gente va a decir, cuando escucho a Fonseca, no sé si llevar la Biblia o llevar un diccionario. Eso lo podrá decir la gente. Entonces, ese es uno de los casos que tenemos que tener pendiente cuando priorizamos. Ahora, cuando se prioriza la aplicación, correcto, porque nos lo dice el profesor Chappell, dice que la predicación no solamente es la comunicación de información, tiene que esa información tiene que traducirse en transformación para las vidas. Eso me gustó mucho del profesor doctor Chappell. Yo no sé mucho de él, no sé, lo que sé es lo que el libro enseña, ¿no? Pero si no dice Chappell que la predicación expositiva no solamente obliga a los predicadores a explicar lo que la Biblia dice, sino que nos obliga a explicar lo que la Biblia dice, el significado de hoy para el pueblo de Dios, para la transformación del pueblo de Dios. Entonces, eso es muy importante que lo tengamos en mente, que la comunicación de la información que podemos hacer en el mensaje expositivo debe tener un propósito claro de que esa explicación, esa exposición clara, diáfana,
concisa, correcto, amena. Hay un libro que yo leí recientemente que se llama El humor en la predicación. No recuerdo el autor ahorita, pero se lo recomiendo. Hay predicadores que parecen un payaso, parecen el Conde del Guácharo, versión cristiana, correcto, o un humorista de Saturday Night Live show. Entonces, que son puros humoristas, ¿no? Que contratan. Entonces, yo tengo la tendencia a contar alguna historia y chiste en el mensaje. Entonces, este libro, El humor en la predicación, no recuerdo el autor, perdóneme, es muy bueno. Yo lo tengo en físico. Sí, por ejemplo, Dante Gebel, otro que cuentan demasiados chistes. Pero Dante Gebel es más que todo un predicador motivacional. Yo casi nunca he escuchado a Gebel predicar en el Nuevo Testamento. Pura historia. Dante Gebel a mí me parece más un storyteller, un contador de cuentos. No voy a hacer un comentario, pero me parece. Entonces, el propósito de la predicación expositiva, fíjense lo que dice nuestro amigo James Broadus. Dice, la tarea primaria del expositor es exhortar al pueblo de Dios a aplicar las verdades reveladas en las Escrituras porque esa es la mayor intención de la palabra de Dios. Correcto. Y sigue diciendo James Broadus, el fruto de la exposición bíblica debería ser la transformación personal. Entonces, ¿de qué sirve un mensaje donde se comunica mucha información y ese mensaje no traiga transformación en la vida de los? No sé si Emil quiere decir algo, que tiene el micrófono abierto. ¿Tiene algo que comentar? Aprovecha. Bueno, sí, hay extremos, ¿no? El otro extremo son los predicadores aplicacionistas. Correcto. Que no interpretan el texto, no exponen el texto y entonces empiezan a dar, es decir, se saltan el paso de la interpretación, no del exégesis, porque la exégesis pertenece al laboratorio, que nuestro laboratorio es la oficina y la biblioteca donde hacemos la investigación, pero se pasan por alto ese punto, ¿no? Ese aspecto de la predicación que es exponer el texto, explicar el texto. Entonces, lamentablemente, estamos siempre navegando entre dos extremos, ¿no? Deambulando entre los dos extremos. Y sobre el aspecto de la predicación expositiva, por ejemplo, ¿no? Que es la que estamos hablando, el antídoto contra el asunto de la alegorización, del informacionismo y el tecnicismo en la predicación es sujetarse al texto y elaborar un buen propósito, un propósito adecuado y una frase transitiva y una proposición que digan hacia dónde vamos, ¿eh? Esos serían los elementos que pueden delimitar un poco y bueno, eso es una cuestión también de estilo, ¿no? La persona tiene que entender que con ese tecnicismo no va a llevar a ninguna parte, porque el propósito del sermón es persuadir para que las almas se entreguen o para los que ya se han entregado sean más santos, más parecidos a Cristo. Excelente comentario. Esa parte de la aplicacionista. Alguien dijo que la forma de tener equilibrio es tocar los dos extremos. Porque dice que el punto de equilibrio no está en el medio, sino en los dos extremos. Correcto. Entonces, eso es bueno, ¿no? Ser extremo en cuanto a la interpretación, digamos, a los detalles que el texto aprueba, y como tú dices también, ser extremista en cuanto a la correcta aplicación de los principios que están allí, ¿no? Sobre todo, yo le digo a la gente cuando enseñamos el método inductivo, que muchas veces nosotros estamos acostumbrados, nos dicen,
¿qué dice el texto de Juan 3:16? Bueno, que el Señor me ama a mí, que no sé qué cosa. No, entonces yo le digo, ¿qué dice el texto de Juan 3:16? No, que el Señor me ama a mí y entregó a su hijo. No, ¿qué dice el texto? Que Dios amó tanto al mundo. Ahora sí estamos hablando correctamente. ¿Por qué? Porque saltamos la observación, la interpretación y nos vamos directamente a la aplicación. Y esa es una tentación que pasamos lo que predicamos. Queremos hacer, yo creo que decía Hugo Zorrilla, que en la interpretación bíblica no hay atajos. Es el autor de Comprendiendo, estudiando el Antiguo Testamento, un teólogo anabautista, decía, no hay atajo en la interpretación. Yo diría, no hay atajo tampoco en la predicación expositiva. No puedo brincarme las fases para pensar que soy pragmático. Para decir, bueno, lo importante es que si se convirtieron, amén. No. Yo creo que ese pragmatismo desmesurado es inconveniente de todo punto de vista. Moisés, bienvenido a la clase. Tienes la mano levantada desde que entraste a la clase. Saludos, Moisés. Gracias, hermano. Buenas noches. Bueno, yo quería compartir con ustedes una definición que yo di en el 2013 de exposición, de predicación expositiva, para que me ayuden ahí a corregirla, ¿no? Porque yo decía en ese entonces que la predicación expositiva es un ejercicio serio que debe llevarnos a la consagración, y es una preparación integral, porque nos lleva a la consagración, pero con la dirección del Espíritu Santo. Y yo decía que no debe ser emocional solamente, y que produzca cambios permanentes. Y también decía que proviene de una minuciosa exégesis y adecuada aplicación del texto bíblico, manteniendo el sano equilibrio y fidelidad de lo dicho por el autor. No sé qué les parece esa definición, ¿no? Pero eso lo hice yo en el 2013. Pero a mí me gusta mucho la definición de creo que se pronuncia ahí, Stephen Osford. Él dice que la predicación expositiva es la aplicación autorizada del espíritu y la proclamación del texto de la palabra de Dios con la debida atención al significado histórico, contextual, gramatical y doctrinal del pasaje dado, con el objetivo específico de invocar una respuesta transformadora de Cristo. Entonces, me gusta mucho esa definición también de predicación expositiva. Era eso, hermano. Gracias. Bien, muchas gracias, Moisés, por presentarnos los elementos de la aplicación expositiva, diría yo, desde tu punto de vista. Y también la definición de este señor que tampoco lo conocí porque nunca jugué metras con él, pero ahí está presente con nosotros, ¿no? Todas definiciones tienen elementos que hay que ir resaltando, y precisamente eso es lo que es definir, colocar los límites, correcto, los fines. Y me parece bastante buena. Ok, me quedan como 7 minutos para decir un montón de cosas, pero me ha parecido que hoy hemos compartido bastantes cosas buenas. Entonces, lo otro que nos corresponde tratar con rapidez, de verdad que tenía razón el hermano Silvestre Stallone. Dios perdona, pero el tiempo no. Eso lo dijo en una de sus películas, creo que fue Rambo. Y también dijo en Rambo, Dios perdona, yo no. Eso también lo dijo Silvestre Stallone en Rambo. Correcto. Algunos, en estos días yo cité a una canción de Pastor López y la gente se me quedó mirando. Yo dije, pero bueno, si Pablo citaba a Epimínides y otros filósofos de la época, ya, a los epicúreos, entonces se asombra porque yo cito a Pastor López, una canción de Pastor López, porque era la mejor explicación a lo que yo estaba hablando. Entonces algunos pastores se ruborizaron porque yo escuché bastante música secular. No tienen la cantidad. Cuando yo era niño, era el chico que ponía los long play en la casa. Ese era yo. La gente bailaba y bebía
Y yo me sé todas esas canciones. ¿Qué culpa tengo yo? No tengo ninguna culpa. Y eso quedó grabado en mi mente. Entonces, lo segundo que habla es cuál es el modelo o patrón de la comunicación, predicación expositiva, ¿no? Entonces, dice el autor que la tarea del expositor, del predicador, del comunicador, es descubrir y desarrollar el significado de la palabra de Dios. Correcto. Mira, hablaba de un laboratorio, la oficina, el escritorio, la computadora, los libros, en fin, ¿no? Ese es el taller, ¿no? Donde nosotros trabajamos, oramos, bregamos con el texto, nos caemos a patadas muchas veces con el texto, a mordisco, otras veces lo acariciamos, correcto, el texto nos acaricia, otras veces nos golpea. A mí me ha pasado eso, ¿no? Yo recuerdo cuando estaba elaborando el manual de Oseas, hubo un momento que el texto sacó un guante y me dio como tipo Mike Tyson un gancho aquí en la mandíbula y pasé 8 meses sin escribir una línea de Oseas, del golpe que me dio el texto. El texto me golpeó, porque para mí eso era algo que inentendible, que el texto enseñara eso, ¿no? El amor incondicional de Yahvé, de Oseas a una prostituta, el amor incondicional de Yahvé al pueblo de Israel. Tuve 8 meses sin querer acercarme a ese comentario. El de Tito lo hice en 3 meses. Entonces, el predicador no solamente tiene el ejemplo de Cristo, como Cristo enseñó, no también tiene el ejemplo en el Antiguo Testamento. Y el autor nos da un ejemplo que a mí me gustó, que es el ejemplo de Nehemías. Ahorita, permítame compartir la pantalla. Correcto. Vamos a ver. Pasó aquí que no se me quiere compartir la pantalla. Ah, aquí está. Correcto. Nehemías, capítulo 8, versículo 5, dice que abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Es una especie de un púlpito. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras al Señor, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos. Y se humillaron y adoraron al Señor, inclinados a tierra. Y los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Masías, Kelita, Azaría, Josabet, Anán, Pelaía, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Y el versículo 8 dice, y leían en el libro de la ley de Moisés, de Dios claramente, y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Entonces, el autor nos presenta, mis amados hermanos, los 3 elementos o patrones que debe seguir en términos generales la predicación expositiva. El primero, correcto, yo creo que aquí tengo la lámina. Voy a regresar nuevamente a la presentación de la lámina para que veamos los aspectos que involucra el mensaje. A ver. Los componentes de la predicación expositiva. Aquí está. Déjeme pasar a la siguiente lámina. A veces yo me enrollo más que me enredo más que un pollo chupando fideo. No es que la computadora me da lugar. Ok, los elementos son claramente la explicación, la ilustración y la
aplicación. Ahí los tenemos. Son los elementos o patrones, modelos que el texto nos plantea. Y según, regresemos a Nehemías. Primero, la exposición de la palabra. Dice que la palabra fue leída. Correcto. Eso nosotros sabemos que. Y la palabra debe ser leída para abrir el entendimiento de la gente. No como un simple cliché. Yo veo predicadores que leen un texto y lo que menos hacen es explicar el texto. Lo usan como un parche, como una excusa. Correcto, pero los que estamos aquí no somos así. Lo segundo, él dice que él explicó la palabra, los levitas, haciéndola clara y dándole significado. Y luego viene la exhortación de la palabra. Entonces son exposición, explicación y exhortación. Son los tres elementos que nos propone el autor. Entonces, luego dice la escritura que ellos, lo dice el libro de Nehemías, leían el libro de la ley ellos claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. El autor Bryan Chapell nos habla de los componentes. ¿Cuáles son los componentes de la predicación expositiva? Con esto terminamos. Correcto. ¿Cuáles son los componentes de toda predicación expositiva? Primero, la explicación. ¿Qué dice el texto? Segundo, la ilustración. Muéstrame lo que dice el texto. Y la aplicación. ¿Qué significa el texto para mí? Entonces, aquí tenemos como dicen, los componentes de la predicación expositiva según Bryan Chapell. Es decir, tenemos que explicar lo que dice el texto. De repente nos confundimos con el ciclo homilético. El texto se anuncia, se explica, se ilustra y se aplica. Cuando entremos a un curso propiamente dicho de homilética, describiremos el famoso ciclo homilético que se le aplica a todos los puntos principales. El texto, el punto, se anuncia, el punto se explica, el punto se ilustra y el punto se aplica. Pero aquí estamos hablando de el sermón expositivo en términos generales, grosso modo. Correcto. Ahora, este curso que hemos visto de predicación expositiva, la orientación que le hemos dado es más un curso que podría ser teología de la predicación expositiva. Yo no sé si eso existirá, pero eso es más o menos lo que este servidor ha intentado hacer. Yo no he caído en términos técnicos de cómo hacer una introducción, una frase transitiva, una buena proposición. Me explico, el ciclo homilético, los puntos, qué tal, la conclusión, para allá no tanto en la preparación, ni tampoco un curso de oratoria, que tendría que ver con la exposición del curso. Básicamente este curso, y yo se lo dije desde el comienzo, ya vamos a hablar de la naturaleza, sentido, significado de la predicación cristocéntrica, utilizando como sinónimo lo que llama el autor Bryan Chapell la predicación expositiva. Entonces tenemos estos elementos que deben componer la predicación expositiva. La explicación que dice el texto, la ilustración, mostrar lo que el texto dice, hacerlo de forma clara, correcto, y por último, la aplicación. ¿Qué significa el texto bíblico para nosotros? Bueno, hemos llegado ya, son las 9:15 de la noche. Vamos a dar la clase hasta acá. Si alguno de ustedes tiene algún comentario que hacer, alguna pregunta,
este es el mejor momento. Tenemos como 5 minutos para eso. Adelante, lo escucho. Si alguno tiene alguna... Gracias, José, por la exposición magistral. Gracias, hermano. Gracias por la participación de ustedes. De verdad que Saludos, José. Lo que ustedes aportan, Tony, tu persona, Alirio y algunos que no hablan, pero sé que están allí presentes. Tony, te escuchamos. Solo quería agregar que esto de la predicación expositiva es paradójico. En mi experiencia puedo decir que demanda mucha más responsabilidad, mucho más esfuerzo de parte del predicador, más horas de trabajo, pero cuando uno selecciona, por ejemplo, un libro de la Biblia para exponerlo al principio, uno debe reunir todo el material que necesita para hacer el estudio sobre ese libro. Correcto. Pero cuando uno entra ya en una serie, ya en las próximas predicaciones, ya uno sencillamente lo que tiene que hacer es continuar donde lo dejó anteriormente. Entonces, en ese sentido, nos da mucho descanso. El autor del libro, Chappell, él habla de la agonía del sábado por la noche. Correcto. Y él mencionaba de que hay predicadores que aún el sábado no tienen todavía bien claro cuál es el sermón que van a predicar el domingo. La predicación expositiva elimina esa agonía, porque la predicación expositiva nos permite saber hacia dónde vamos. Incluso le permite a la iglesia conocer hacia dónde lo está llevando el pastor o el predicador. Entonces, realmente la recomiendo 100%. No hay otra cosa que también te elimina la tentación de tomar la problemática que tú circundante y meterla el domingo en la mañana. Que mucha gente está observando cuáles son los errores que cometen los hermanos, la falencia de la iglesia, y elabora un mensaje dirigido a corregir esa problemática, digamos así. En eso quiero añadir algo precisamente en eso que estás diciendo ahí, hermano, porque, bueno, el Espíritu Santo sin duda usa el sermón que uno va a presentarle a la congregación, pero también va trabajando con la necesidad de la iglesia. En ese sentido, protege al predicador, porque cuando predicamos un mensaje el domingo que alude a un problema presente en algunas personas de la iglesia, las mismas personas saben que ese es el texto que tocaba y ese es el tema que el predicador viene desarrollando. Entonces no les queda otra que tomar la enseñanza de parte de Dios, no hay otra. Excelente, Tony, excelente comentario. Muy bueno ese aporte, como siempre, buenos aportes a esta clase. ¿Alguien más tiene algo que decir? Ya, Alirio apareció por ahí con un gato, agarrando un gato. Amén, gloria a la hermana Ana Teresa. Bueno, entonces, si no hay nada más que decir, vamos entonces a orar y gracias a ustedes por estar cada viernes. Recuerden que nos queda una sola clase. Acuérdense también que el domingo en la noche voy a subir la tarea, el último resumen, y también voy a subir los 7 temas propuestos. Gracias, hermano Lender. Gracias, Dios te bendiga grandemente también a ti. Voy a proponer... José, dígame, Alirio. José, danos el link de Telegram para los libros. Bueno, voy a enviarlo Okay. a los grupos, a los 2 chats. Perfecto. A mí Maracaibo y a mí San Francisco. Perfecto. Entonces, vamos. Y los libros que dijeron al principio, ¿pueden colocar los nombres y los autores, por favor? Ok, los que mencionamos a Broadwood, mencionamos Orlando Costas, no sé qué otro, pero ya creo que están subiendo algunos libros a los grupos. A los grupos, porque si de boca no sabemos escribir el autor y es más difícil. Bueno, mire, el profesor Emir Cordero nos envió la predicación por Haddon, W. Robinson, creo, ¿no? Entonces, yo lo voy a reenviar al grupo de Maracaibo. También necesitamos el libro de Broadwood y el de Crane, esos 3 libros, ¿no? Para que los hermanos, los que envíen un grupo, yo los comparto al otro grupo, para que tengamos esa cantidad de libros, ¿correcto? Y voy a enviar nuevamente los enlaces de Telegram. Ahí tenemos, Tony acaba de enviar un libro.
Correcto. El que recomendaba el de un autor latino, si no me equivoco. Entonces, bueno, allá están compartiendo comunicación por medio de la aplicación de Orlando Costa, tratado de la predicación de Brodus, correcto. Entonces, bueno, esos aportes que estamos haciendo, ¿no? Entonces, por aquí está la predicación bíblica por Haddon Robinson, comunicación por medio de la aplicación de Orlando Costa, y nos faltaría, aquí está, tratado de la aplicación por Juan Bro o Jane Hammett. A mí ese era el nombre del en inglés, pero bueno, aquí tenemos en los comentarios del grupo están, pero en los grupos vamos a subir esos libros y poder compartirlos. Bueno, vamos a orar y así nos despedimos esta noche de la clase. Señor, gracias por este tiempo, gracias por la comunión contigo, con los hermanos, por la presencia de tu Espíritu entre nosotros para guiarnos a toda verdad. Ayúdanos a ser fieles comunicadores de tu palabra, para que Jesucristo sea en todo glorificado. A Él sea la gloria, desde ahora y para siempre. Amén y